15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Continuemos, hermanos. Y Él os dio a vosotros, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tal vez fue un texto largo para ustedes, hermanos, pero es necesario comprender qué es lo que está diciendo la carta a los Efesios. En esta primera sección que ya comentamos y que Dios permitió que pudiéramos exponer la semana pasada, estamos viendo, hermanos, lo que Dios ya hizo por la iglesia. El Padre nos escogió, nos predeterminó, nos separó, hermanos, seleccionándonos para esta salvación. El Hijo, hermanos, vino y nos sustituyó en esa cruz, pagando por nosotros, expiando nuestro pecado. Fue sepultado y resucitó, hermanos, dándonos redención. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos selló en el momento en que creímos a la palabra de Dios. Esta es la salvación que Dios ha hecho por nosotros. Pero ahora, hermanos, Pablo dice el versículo 1:15, yo he escuchado de su fe en el Señor Jesús. Yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Yo no ceso de orar por ustedes. Pero ¿qué es lo que está orando Pablo? Vean lo que dice el versículo 17. Pablo, orando por la iglesia, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es el tema de oración de Pablo por la iglesia? Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que ellos te conozcan. Dales sabiduría, dales revelación para que te conozcan, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué Pablo ora que nuestros ojos, o sea, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, hermanos, nuestra mente y corazón se abran a la verdad de Dios? ¿Por qué Pablo ora esto? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él los ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? En los santos. Son tres cosas aquí. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Pablo está orando: Señor, dale a tu pueblo, dale a tu iglesia espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que te conozcan. Abre su entendimiento, dales claridad de cuál es tu voluntad, para que ellos sepan tres cosas, hermanos. La primera es la esperanza a la que la iglesia ha sido llamada. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? La segunda es las riquezas en gloria de su herencia. O sea, una herencia, hermanos. Esperanza, herencia. Y la tercera es la supereminente, hermanos, grandeza de su poder. Lo que Dios ha obrado en poder, hermanos. Esto es lo que la iglesia tiene que conocer. Esperanza, herencia, poder. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Esto es lo que la iglesia necesita conocer. Y Pablo ora por la iglesia para que esto sea así. El título, hermanos, de este mensaje es más bien las implicaciones de la salvación. ¿Qué implica que Dios nos haya salvado? Esto que estamos leyendo, hermanos. Por eso Pablo ora por la iglesia. Señor, que tu iglesia conozca la esperanza a la que fue llamada, la herencia que va a recibir y el poder con lo que tú lo has hecho posible. Amén. Porque miren, hermanos, muchas veces podemos venir a la iglesia, pero realmente no sabemos el motivo por el cual Dios nos convocó. Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es eclesia, es decir, una asamblea de personas convocadas. Una asamblea implica que has sido llamado. Pero entonces, ¿de dónde fuiste llamado? ¿A qué te convocaron? Dios, ¿a qué te convocó, hermano? Tú eres iglesia porque Dios te llamó, te convocó. Y para decirlo en español mexicano, ¿no? Dios nos sacó del mundo, hermanos. Nos llamó, nos ha convocado para vivir para Él. Si entendemos qué es la iglesia, si entendemos el propósito de la iglesia, nuestro día a día, hermanos, no es que se convierta en algo más fácil, pero es más fácil que nosotros conservemos el rumbo. Si nosotros nos perdemos en los afanes de la vida y no tenemos claridad de lo que es la iglesia, vamos a estar batallando de más. Vamos a estar batallando innecesariamente con cosas que, si nosotros tenemos claro, nuestra fe, hermanos, se va perfeccionando. Nuestra fe puede ser fortalecida. Y nuestro caminar, hermanos, en el Señor es más firme. Porque tenemos en cuenta, no perdemos de vista, hermanos, el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pablo ora por la iglesia: Señor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que conozcan su esperanza, su herencia y el poder, hermanos, con lo que lo has hecho. Amén, hermanos. Entonces, iglesia, tú eres iglesia porque fuiste llamado, porque fuiste convocado por el Señor. Dios nos sacó de ese sistema corrupto, de ese sistema caído, hermanos, para vivir para su gloria. Pero en esto, hermanos, hemos recibido esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a ser resucitados de la misma manera que Cristo fue resucitado. Por el poder del Espíritu que lo levantó de entre los muertos, así, hermanos, nosotros vamos a ser resucitados. Esa es la esperanza. ¿Cuál es la herencia, hermanos? La herencia es la vida eterna. Una vez resucitados en el Señor, hermanos, esperamos esa herencia, vida eterna en su presencia, vida eterna por la eternidad.
Vamos, o sea, es vida eterna, es para siempre, vida eterna en su presencia, eternidad en Él, hermanos. No es algo pasajero, no es algo, hermanos, que se pueda marchitar, como dice Pedro en su primera carta. No es algo que se pueda corromper, es vida eterna, de a de veras. Es de aquí hasta siempre. Vida eterna. Esa es la herencia que Dios tiene para sus santos. Y el poder, hermanos, el poder precisamente con el que Cristo fue resucitado, con el poder, hermanos, que Cristo está gobernando hoy, con el poder, hermanos, que sus enemigos han sido puestos por estrado de sus pies, y con el poder que usted y yo, hermanos, podemos vivir en esta vida. Voy a decirlo así, hermanos. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? Es el proceso, hermanos, por el cual nos convertimos en lo que somos. Porque para Dios, hermanos, esto ya es una obra consumada. Tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Pero la vida cristiana es entonces, hermanos, mi transitar, tu transitar, nuestro peregrinar en esta vida, convirtiéndonos en lo que Dios ya dijo que somos. Convirtiéndonos en esa novia, hermanos, pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin cosa semejante. Es la novia que el Señor se está preparando para sí mismo. Entonces, hermanos, la obra de salvación que Dios ya hizo, tiempo pasado, ya hizo, ya está ejecutada, ya está cumplida, tiene que empezar a tomar lugar en nuestras vidas. Esa es la vida cristiana, el proceso por el cual usted y yo nos convertimos en lo que somos. Y aquí, hermanos, tiene que entrar la renovación de nuestra mente, la renovación de todo nuestro ser, lo que albergamos, el depósito que hay en cada uno de nosotros, que es nuestro corazón, donde está el centro de todas las cosas, hermanos. Tiene que ser transformado. Dios ya hizo una obra, ya está, hermanos. Es una realidad presente, así, presente ahorita, en cada uno de nosotros los que hemos creído, pero también es una realidad futura para la eternidad. Usted y yo, hermanos, estamos en el camino más seguro. Dios ya obró esa salvación, ya nos la entregó. Somos salvos, hermanos. Es una realidad ahorita, aquí, presente, este día. Pero es una realidad también al futuro, hermanos. Sea que Dios nos llame o que Él venga, esa es una realidad. Es una verdad que no depende de usted ni de mí. Es algo que Él ya hizo, hermanos. Es que esto es lo importante. Él ya lo hizo. Y si Él ya lo hizo, hermanos, solamente tiene que tomar lugar. Es ahí donde usted y yo entramos. Tiene que tomar lugar. Vamos a ver cómo es que entonces la salvación tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Por eso este mensaje se llama las implicaciones de la salvación. ¿Qué implica que Dios nos haya salvado? ¿Qué incluye? ¿Qué contempla? ¿Qué conlleva? Bueno, ya dijimos por principio de cuentas, fuimos escogidos, fuimos redimidos, fuimos sellados. Vamos a recibir, hermanos, una herencia. Tenemos una esperanza y hay un poder que sostiene esto. Hay un poder que está operándolo para que tú y yo tengamos esperanza en nuestro corazón de que un día estaremos en su presencia. Seremos resucitados. Para que tú y yo, hermanos, tengamos, hermanos, el derecho, digámoslo así, de recibir esa herencia que es vida eterna. Hermanos, veamos lo que dice el versículo desde el 21, hermanos. Efesios 1, 21. Perdón, desde el 20. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder o de su fuerza? Hablando del poder de Dios. Dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, pero además, ¿qué dice?
sentándole a su diestra. Amén, hermanos. Lo resucitó, pero lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sabía usted, hermanos, que en el templo, en el tabernáculo, había diversos muebles? Había unos muebles afuera, en el atrio, había unos muebles en el lugar santo y había unos muebles en el lugar santísimo. Y todos estos muebles, hermanos, servían al propósito del culto. Servían al propósito de presentar estas ofrendas, estos sacrificios al Señor como pago del pecado. Sabemos por la palabra de Dios que nos dice Hebreos que ninguno de los sacrificios, hermanos, de esos animales realmente podía quitar el pecado. Solamente eran sombras y figura de lo celestial, de lo que vendría, del verdadero sacrificio, del verdadero cordero, hermanos. Porque todo eso prefiguraba la obra de Cristo, hermanos. Pero ¿sabe? Afuera había un altar donde se sacrificaba. Había una fuente, un lavacro, donde el sacerdote se lavaba. Había una mesa, unos panes, el candelabro, había un incenciario, el arca, hermanos. Todos esos muebles hablan de Cristo. Pero ¿sabe, hermanos? En el servicio, en el culto, faltaba un mueble, hermanos. Este mueble no existía en el culto. Este mueble no existía ni en el tabernáculo, ni en el templo. Y es un mueble sencillo, hermanos, pero dice mucho ese mueble. Ese mueble, hermanos, que no existía ahí, era una silla. Una silla. ¿Por qué no existía silla, hermano? Porque el lugar no era para descansar. El lugar era un lugar donde la actividad era constante, donde los sacrificios eran constantes, donde el sacerdote no tenía descanso. Iba uno y después entraba otro. Y así sucesivamente. Y el sacerdote, pasado el tiempo, si moría, lo sucedía ¿a quién? El hijo. Y así, hermanos. No había lugar para el descanso. No había un lugar para una silla. Porque una silla no se ocupaba en el culto, en el servicio al Señor, en los sacrificios. Pero miren, este versículo nos dice, hermanos, ¿qué ha pasado, hermanos? El Señor resucitó y fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y el escritor a los Hebreos, hermanos, lo explica mejor. Cuando vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 1, y vamos a leer, hermanos, lo siguiente. Hebreos 1:1, por favor. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, sigue hablando del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado ¿la qué? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el que, hermanos, llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Solo hasta que Cristo, hermanos, purificó nuestros pecados, ese sacrificio, hermanos, cesó. Y por eso fue sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Ese sacrificio, hermanos, ya se cumplió. Ya no es necesario más sacrificios. Cristo ya lo cumplió. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Y una vez que se ha acabado ese servicio, entonces, hay lugar a que se siente. ¿Dónde está entronizado el Señor? En la majestad de las alturas. Los enemigos ya fueron vencidos, hermanos. Ya fueron puestos por estrado de sus pies. Ahora, hermanos, ahora la iglesia tiene que conocer esto. Esta salvación ya fue efectuada. La purificación de tus pecados, de mis pecados, de toda esa vida pasada, hermanos, ya quedó atrás. ¿Qué implica la salvación? Que nuestros pecados han sido purificados.
ya está cumplido. Ya cesó, hermanos, ese servicio. Ya se acabó. Albérgalo en tu corazón. Abrázalo. La purificación de nuestros pecados, Cristo la ha cumplido. Eso es lo que implica la salvación. ¿Y de qué manera lo podemos ver? Si seguimos el texto de Efesios, hermanos, que es nuestro texto central, vamos a ver lo que dice, hermanos, el versículo 21. Ya vimos que en el 20 dice que una vez Cristo resucitado se sentó a la diestra en los lugares celestiales. Pero el versículo 21 nos va a explicar ahora cómo eso toma lugar en nosotros que somos la iglesia. Y sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero vea aquí, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Parecía un texto complicado, intrincado. Pero hermanos, lo que está diciendo la palabra es que Cristo, una vez, hermanos, que se ha levantado de los muertos, una vez que ascendió al cielo y fue glorificado, se sentó en la diestra de la majestad de las alturas, ya habiendo cumplido su misión. Su ministerio terrenal ya fue cumplido, hermanos. La salvación que implica, tu pecado ya fue purificado. Ya fue purificado. Pero ahora, tú tienes que saber, iglesia, que Él es la cabeza sobre todo principado, sobre toda potestad, que no hay nada que se pueda levantar en contra de Cristo. Todo ya fue vencido. Todo ya fue puesto debajo de sus pies. Y hermanos, ese mismo poder, esa misma autoridad, le ha sido otorgada a la iglesia. Le ha sido dada a su iglesia. Porque Él es la cabeza de su iglesia. Pero no solamente eso, dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, sí, amén, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto, hermanos? Miren, Pablo lo explica con otras palabras en Colosenses capítulo 2, hermanos. Acompáñenme, por favor. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 8 al verso 10, hermanos. Si usted continúa leyendo, va a ver cómo Él quitó el acta que era contraria a nosotros, la clavó en la cruz y exhibió a todos los principados y potestades. Cristo ha triunfado. Pero miren, por economía del tiempo solamente vamos a ver el 8, el 9 y el 10. Colosenses capítulo 2, hermanos. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vea, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero vea para nosotros qué dice. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, hermanos. El versículo 10, hermanos, quiero que lo enfaticemos. Nosotros estamos completos en Él. Completos. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué implica tu salvación, hermanos? Es que estás completo en Cristo. Estás completo. Y si tú lo crees, hermanos, de verdad te estarás encaminando al Señor. Hermanos, el Evangelio ha sufrido distorsiones porque no creemos en este versículo. Hay movimientos, hay lugares donde distorsionan el Evangelio y dicen necesitas el Evangelio, pero necesitas también esto y esto. Porque están omitiendo este versículo. Estando en Cristo, hermanos, nosotros estamos completos. Completos. Dios ya nos entregó una salvación.
Tú y yo no participamos en que se lograra esa salvación. Sencillamente Dios nos amó, nos escogió, nos redimió, hermanos. Creímos en la palabra, fuimos sellados. Tú y yo, hermanos, no pusimos ningún esfuerzo y tampoco teníamos ningún mérito para recibirlo. Pero Dios ya nos lo dio. Estamos completos en Él. Implica eso, hermanos. Tenemos una esperanza, tenemos una herencia y hay un poder que está operando a favor de esto. Amén. Estamos completos en Él. Por tanto, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Ni por filosofías, ni por huecas sutilezas. Porque todo eso, hermanos, está en función de las cosas de este mundo, pero no según Cristo. En Él, hermanos, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo Dios en ese cuerpo humano. Pero de la misma manera, hermanos, opera en nosotros. Porque la iglesia fue llamada a ser un templo santo en el Señor. Pablo explica en Corintios, hermanos, capítulo 3, hermanos, ustedes son el templo del Señor. ¿A poco no lo sabían? Iglesia, tú eres un templo santo al Señor. Todos como un cuerpo, de manera conjunta, de manera corporativa, vaya. Pero cada uno en lo individual. Dios, hermanos, no una fracción, un pedacito, no, Dios. Dios está morando en el creyente. Estás completo en Cristo. No te hace falta nada, no te dejes engañar, iglesia. Esas son las implicaciones de nuestra salvación. Estás completo. Estás completo. No te hace falta nada. Lo que Cristo, hermanos, va a permitir es que tú y yo seamos perfeccionados. Eso sí. Eso sí. A través de lo que vamos viviendo, hermanos, vamos siendo perfeccionados. Luchas, pruebas, crisis, enfermedades, todas las cosas, hermanos, yo les decía la semana pasada, que podemos evaluar como negativas y todas las positivas, bendiciones, prosperidad, amor, gozo, todas esas cosas también, hermanos. Pero todo, hermanos, todo colabora para bien, hermanos. Todo está colaborando para bien. Nuestras pruebas, nuestras aflicciones, hermanos, Dios las ha permitido desde su soberanía, desde su trono celestial, hermanos. Él que está controlando todo, a Él que no se le ha escapado nada, a Él que nada le agarra por sorpresa, hermanos, Él permite cuando nosotros le estamos pasando mal. Él permite que estemos esforzándonos. Él permite que batallemos. Pero de la misma manera, hermanos, también Él permite misericordia, gracia, socorro oportuno, el poder de su Espíritu para sobreponernos a toda situación, dirección en su palabra, una renovación de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, que su palabra esté habitando en nosotros. Hermanos, Dios permite todas esas cosas para perfeccionarnos, para cambiarnos, para que seamos más como Cristo. Hay una ilustración que me gusta mucho, hermanos. Le preguntaron a Miguel Ángel, que era un artista del Renacimiento, hermanos, que cómo podía hacer esculturas tan vívidas, tan increíbles. Y dijo él, bueno, es que yo tomo una piedra, una roca, y con un cincel y un martillo le voy quitando lo que no se parece a un caballo. Y hay una escultura de Miguel Ángel que es un caballo. Pero a esa piedra le fue quitando, hermanos, con cincel y martillo, todo lo que no se parecía a un caballo para que quedara un caballo. Pablo dice en Filipenses 1:6, yo estoy convencido, iglesia, de que el que empezó la buena obra en vosotros, la terminará en el día de Jesucristo. De la misma manera, hermanos, que Miguel Ángel hacía esculturas increíbles de una piedra.
Así Dios, hermanos, está quitando de nosotros lo que no se parece a Cristo, sacando de nosotros lo que no se parece a Cristo, lo que no es de su espíritu, Dios lo está quitando. El tema es, hermanos, entonces, que si nosotros conocemos esto, no vamos a estar batallando, no nos vamos a estar resistiendo, sino que vamos a dejar que el Señor nos guíe, que el Señor, hermanos, nos lleve. Porque, hermanos, de verdad, tenemos luchas innecesarias. Estamos buscando el Evangelio y algo más. Estamos buscando cómo le puedo ayudar al Señor, cuando Dios ya culminó, hermanos, nuestra salvación. Ya está ahí. Por eso les digo, la vida cristiana es el proceso por el cual usted y yo nos convertimos en lo que somos. Pero Dios ha dado un camino, Dios ha dado un método, Dios ha dado el paso a paso, hermanos. Y cuando nosotros nos desviamos de eso, hermanos, es ahí donde viene el sufrimiento. Es ahí donde viene lo innecesario. Porque estamos huyendo de la voluntad de Dios. Pero si Dios nos ha amado y Dios nos ha escogido, hermanos, la mano de Dios nos va a traer de regreso. Nos va a encaminar. Pregúntenle a Jonás. Sí, hermanos. O pregúntenle a Naamán. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Renegaba de por qué me tengo que ir a lavar a ese río todo puerco. Si hay mejores ríos allá. No, la voluntad de Dios que tú vayas y te sumerjas ahí, vas a quedar limpio de tu lepra. Hermanos, de verdad, si nosotros no sabemos, no consideramos, perdemos de vista, olvidamos lo que usted quiera, el pretexto que usted me diga, o el desconocimiento que usted aún tenga. Hemos sido llamados, hermanos, a una esperanza, para recibir una herencia, y hay un poder que lo está haciendo posible. La salvación es una realidad, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Pero miren, vamos a hablar de algo, hermanos, en los minutos que me queda. ¿Cómo vamos de tiempo? Amén, amén. Vamos a hablar de algo, hermanos. Leímos el capítulo 2, ¿no? No de gratis leímos el capítulo 2, hermanos. Nos dice nuestra condición espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos conforme a las corrientes del príncipe de la potestad del aire. Y andábamos en los deseos, hermanos, de nuestros ojos, de nuestra naturaleza caída, hermanos. Desobedientes. Y éramos hijos de ira. Esa era la condición, hermanos. Hoy la gente, hermanos, dice, yo hago lo que quiero, yo hago con mi vida lo que quiero. Todos los no creyentes. Hermanos, ni siquiera. Porque ellos están obedeciendo no a lo que quieren, están obedeciendo a su carne. Y no obedecen a lo que quieren ellos. O más bien, no establecen lo que quieren ellos, no se guían por lo que quieren ellos. Ellos están siguiendo corrientes, hermanos, que son establecidas por Satanás. Jesús le dijo a la gente, hermanos, ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre es lo que quieren hacer. Entonces, por un lado, hermanos, hay un sistema caído que es el mundo, nos ofrece tantas cosas, que la carne, hermanos, se exalta en ti, grita en ti, reclama en ti que tú hagas eso. Y hay un poder, hermanos, de un espíritu de desobediencia, que está operando y estableciendo caminos, y falso éxito, y falsas, hermanos, esperanzas, y falsas satisfacciones, hermanos, y la gente está atrapada en eso. Esa es la condición espiritual, hermanos, de la que Dios nos salvó. Dice aquí, hermanos, pero Dios, amén, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tienes vida, porque el Señor nos ha resucitado, hermanos. Tienes vida con Cristo. Y ahí hay un paréntesis. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Ahí hay una anotación.
hermanos, dice ahí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es algo que opera hoy y es algo que opera hacia la eternidad. Nos hemos, hermanos, de verdad, envuelto en la bendición más grande. El Señor nos ha resucitado juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. ¿Qué significa todo eso, hermanos? Ya no estás muerto, ya no estás muerto en tus delitos y pecados, ya saliste de las corrientes que establecía Satanás, ya no andas en los deseos de tu carne, ya no estás muerto, estás vivo. Estás vivo porque Dios te resucitó con Cristo. Y no solamente eso, sino que te hizo sentar con Él en lugares celestiales. Ya dijimos, hermanos, ¿qué implicaba que Cristo se sentara? El cumplimiento de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es tu seguridad, iglesia, en esta salvación que Dios nos ha dado? Tienes vida. Tienes vida, lo primero. Tienes vida. No tienes que andar pensando que estás muerto todavía en delitos y pecados. No tienes que andar batallando que estás en las corrientes de este mundo, porque ya no, ya fuiste sacado de ahí. No tienes, hermano, que estar, hermanos, dándole lugar a la carne. Decíamos la semana pasada, esto es de violencia, es de matar la carne, porque si no la carne te va a matar a ti. Hermanos, la Biblia dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado fuera destruido. Hermano, de verdad, nada más tienes que creer que tu carne no tiene poder. Y tienes que someterla. Cada que sientas que se está levantando, sométela. Cristo ya lo hizo por nosotros. Es lo primero. Y hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hay un lugar para ti, para mí. Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo, hermanos. Hermanos, hay un lugar para ti y para mí. Hay una gracia, hermanos, dice Pablo en Romanos 5, en la cual nosotros estamos firmes. Firmes. Es que deseo, iglesia, Dios nos dé gracia, hermanos, para entender esto. Hay una gracia de parte de Dios, una vez que hemos sido justificados por la obra de Cristo, en la cual nosotros estamos firmes. No estamos tambaleantes, no estamos cayéndonos, tropezando, no estamos arrastrándonos en esa gracia, a ver si con mi dedito lo alcanzo. No, hermanos. Dice que Cristo nos puso en paz con Dios, hermanos, y que ahora estamos firmes en su gracia. Esos son los lugares celestiales donde Cristo nos ha sentado con Él, hermanos. Hay una gracia en la cual tú y yo estamos firmes. Entonces, si tú abrazas eso, iglesia, de verdad, vas a dejar de perder tiempo en otras cosas. De verdad, los engaños que de repente se levantan en tu mente, las mentiras así, hermanos, se van a ir. Porque esta salvación es verdadera. Esta salvación está cumplida. Tenemos una esperanza, tenemos una herencia, tenemos un poder que lo está haciendo. Amén. Recibimos vida y estamos sentados con Cristo. En Él estamos completos, no nos hace falta nada. Hermanos, de verdad no le tenemos que añadir algo a esto. Lo que necesitamos ya Dios lo dio. Ya lo hizo. Entonces lo único que tenemos que hacer, hermanos, es el tiempo que Dios nos permita, es levantarnos y cada día darle la gloria a Dios. Con todo lo que hacemos. Si vas a trabajar, dale la gloria a Dios en tu trabajo. Si vas a la escuela, dale la gloria a Dios en tu escuela. Si te quedas en casa o vas a tu negocio, lo que sea, tu actividad, la que tengas,
Hermanos, ahí dale la gloria a Dios. Porque tú eres salvo. Porque tú recibiste vida. Porque tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Porque no te hace falta nada. Porque fuiste llamado a una esperanza para recibir una herencia. Y Cristo, hermanos, de la manera en que fue resucitado, así seremos resucitados nosotros. Hay un poder, hermanos, que nos libra de la muerte. Hay un poder que nos sacó de ese sistema y nos trajo al reino de luz. Hay un poder, hermanos, que de verdad nos va a hacer someter nuestra carne. Hay un poder que nos va a hacer resistirle al diablo para que huya de nosotros. Hay un poder, hermanos, con el cual estamos siendo perfeccionados para parecernos a Cristo. La vida cristiana, otra vez, hermanos, es el proceso por el cual usted y yo nos convertimos en lo que somos. No es mi estándar, no es el de usted, no es el que dicta el mundo, es el estándar que Dios puso, el estándar que Dios ya, hermanos, ejecutó en la salvación. Es el estándar que Dios puso. Somos transformados, hermanos, para que el Señor tenga un reflejo fiel en cada uno de nosotros. Por último, hermanos, para cerrar, por favor acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, hermanos. El capítulo 4. El versículo 3, hermanos, vamos a leer hasta el 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús, vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, hermanos, estábamos en tinieblas, pero Dios ordenó que resplandeciera, hermanos, en medio de las tinieblas donde estábamos. Dios ordenó que resplandeciera en nuestros corazones el Evangelio, la gloria de Cristo, para que nosotros, hermanos, conociéramos a Dios por medio de Cristo. Hermanos, de verdad, salgamos de esas tinieblas, porque Dios ya ordenó que resplandezca en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios a través de Cristo. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿Quieres llegar a la presencia de Dios? Solo hay un camino, Cristo. Hermanos, de verdad, para el mundo está oculto, porque Dios permitió en este tiempo, hermanos, que Satanás cegara a los incrédulos, para que no tengan entendimiento. Pero usted y yo, hermanos, no somos como ellos. Y no porque seamos mejores, o porque nosotros tengamos algo especial. No, hermanos, sencillamente porque Dios nos escogió para que en nuestros corazones, hermanos, resplandeciera el Evangelio. Entonces, no estamos en oscuridad. No estamos en oscuridad. Hay un entendimiento por el cual Pablo oró. Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Hermanos, necesitamos seguir conociendo la palabra de Dios. Va a traer claridad. Va a ser lámpara a nuestros pies. Va a ser algo que podamos abrazar para no pecar contra el Señor, dice el Salmo 119. He guardado tus mandamientos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Hermanos, de verdad, no estamos en oscuridad. Dios ya mandó a que el Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Resplandezca, hermanos.
Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra que es fiel y que nos revela más de ti. Te pedimos, Señor, que nuestra oración sea como la de Pablo. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que sepamos, Señor, que tú nos has traído, Señor, para tener esta esperanza en nuestros corazones, de resucitar para tu gloria, para recibir esta herencia de los santos, que es la vida eterna en tu presencia, para que conozcamos que hay un poder que supera la muerte, que así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también seremos levantados. Y así como Cristo fue encumbrado y hoy está en gloria reinando, sentado en la majestad de las alturas, nosotros que hemos recibido vida, tenemos un lugar con Él. Ese poder, esa plenitud de todo en nosotros, Señor, que tome lugar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos levantes para tomar nuestro lugar en tu reino. Nos levantes, Señor, con la claridad de tu salvación. Padre, permite que nuestros corazones y nuestras mentes sean transformadas, sean renovadas, para saber que nuestra esperanza es segura. Ya no estamos en oscuridad, sino que tú ordenaste que resplandeciese en nosotros, en nuestros corazones, el evangelio de la gloria de Cristo. Padre, te pedimos que guíes a esta iglesia, que tú estés obrando en cada uno de nosotros, que nos fortalezcas y que permitas que esta salvación tome lugar en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios.